regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden, este programa se emite desde la programadora y productora Televista desde Barranquilla. Nuestro correo es consultoriojuridico.caribe@gmail.com. El teléfono es el 3680949 y tenemos un WhatsApp. Por favor, no nos llamen al WhatsApp, solo escríbanos. Orlando Sánchez nos pregunta lo siguiente: si una persona ha cotizado del 16 de diciembre del 75, Víctor Julio, hasta el 23 de junio del 97, o sea, 22 años. 22 años. Continuamente, a la cotización la ha hecho de manera continua. Pregunta Orlando, ¿tiene derecho a pensión con 60 años de edad? Bueno, la respuesta depende. Es decir, el primer requisito, que es el requisito del tiempo de servicio para tener derecho a la transición, lo cumple. Porque en el año 94 ya tenía más de 15 años de servicio, ¿sí? Pero lo que necesitamos saber es el momento en el que cumple los 60 años. Si cumples los 60 años o si los cumpliste antes del 31 de diciembre de 2014, sí. Pero si los cumples con posterioridad al año 2014, los 60 años, entonces ya no te alcanzan 1000 semanas, sino que tienes que cotizar 1300. Es decir, si en este momento no has cumplido la edad, te toca cotizar 1300. Pero si la cumpliste antes del 31 de diciembre del año 2014, entonces sí. Okay. Humberto, tenemos un correo del señor Pedro Matos, que dice: doctor López, el 1 de abril de 1994 solo tenía 39 años, por lo tanto no me cobijó la ley de transición, por lo cual debo pensionarme a los 62 años que cumplo en el mes de octubre del año en curso. ¿Cuántas semanas necesito para pensionarme? Si no cumple con el régimen de transición, porque el 1 de abril del 94 no tenía los 40 años, entonces, como él mismo lo expresa, le corresponde jubilarse con Ley 100 del año 93, reformada por la 797 del 2003, que exigen para estos eventos 1.300 semanas de cotizaciones para cumplir con el requisito de densidad de cotizaciones. Ok, nos escribe desde Santa Marta alguien que no se identifica y pregunta lo siguiente, o plantea y pregunta: mi mamá muere en 1979, duró 17 años trabajando, ¿puede un hijo por invalidez reclamar la pensión? Eso es, de pronto al año, ¿murió en el 70 ahí? En el 79. Pues por lo menos, si la invalidez se estructuró con anterioridad a la muerte de la mamá, probablemente sí, si se estructuró con anterioridad a la muerte. Si estructuró la invalidez posteriormente a la muerte de la mamá, entonces seguramente se la van a negar. O sea, depende del momento en el que se estructuró la invalidez. Sí, Humberto, el señor Fernando Silva nos consulta, doctor López. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente: ¿los hijos extramatrimoniales tienen derecho a la pensión de sobrevivientes estando estos a cargo del padre y estos sean menores de edad, teniendo en cuenta que en ese matrimonio no existen hijos? Sí, los hijos, hay que recordar que de acuerdo a nuestra constitución política existe pues la igualdad en ese sentido, tanto de hijos en matrimonio como extramatrimoniales. Entonces todos perciben por igual en condiciones principios de igualdad también constitucional. Entonces en ese sentido todos los hijos serán beneficiarios pues, de esa pensión de sobrevivientes por partes iguales. A la igualdad. Desde Bogotá, Hugo Palacio nos escribe y dice lo siguiente: mi cuñada trabajó 13 años con el Poder Judicial. Ya han pasado 12 años y ella no hizo proceso para adquirir algún beneficio. ¿A ese tiempo, desde ese tiempo, podrá tener algún derecho? Pues depende. Finalmente, si es por saber si uno tiene derecho de pronto a algo relativo a pensión o a salud a riesgo, o sea, es decir, relativo a seguridad social, los derechos a la seguridad social como tal nunca prescriben, ¿sí? Si se trata de seguridad social, si se trata de factores salariales, dependiendo del factor salarial que estás peleando, si hay unos tiempos de prescripción. ¿Cuáles son esos tiempos? Depende, por lo menos la mayoría son 3 años, pero esos 3 años se cuentan de diferente manera. Por lo menos para cesantía se cuentan a partir del 14 de febrero, de vacaciones se cuenta desde el momento en el que cumplió el año, o sea, dependiendo si se trata de factores salariales. Si se trata de seguridad social, eso no prescribe, podría demandar 20 años después y no pasa nada. Okay, Humberto, el señor Héctor Van Estrala nos consulta, doctor López, nos formula la siguiente consulta. Cuando una persona se traslada para efectos pensionales de distinta naturaleza a varios fondos, como pensiones, Cajanar, Porvenir y como último fondo pensional, Fonprecon, al solicitar la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, ¿es deber de este fondo pensional requerir a los anteriores con el fin de pagar la parte que les corresponde? Sí, claro. En ese evento pues estaría. Lo único es que me parece que
Indemnización sustitutiva es en el régimen de prima media. Es decir, que... Sería la devolución de aporte. Exactamente. Entonces, si es de fondos privados o de fondos constituidos, en ese sentido, en el régimen de ahorro individual, sí opera es la devolución de saldos, lo que él tenga en ese sentido. Dice Porque Jairo... hay que diferenciar esos dos regímenes. Sí, muchas gracias, doctor López. Dice Jairo Salis lo siguiente: si trabajo en una empresa de alto riesgo, ¿cuántos años debo laborar para lograr mi pensión? Pues dependiendo, o sea, hay una pensión que es especial por alto riesgo, que después de cierto número de semanas, o sea, dependiendo de la densidad de las semanas, te empiezan a disminuir algo así como 1 año de servicio por cada cantidad de semanas cotizadas después de las tantas, ¿sí? O sea, me toca contestarlo así, porque realmente habría que tener papel y lápiz para uno saber puntualmente cuántas semanas le toca cotizar a la persona dependiendo del riesgo que tiene. ¿Sí? Tenemos correo, Víctor Julio. Sí, pero en esa pregunta, doctor Solano, ¿esas personas de alto riesgo tienen que pagar algunas cotizaciones sí, claro, adicionales? La persona que tiene el alto riesgo se le paga un porcentaje adicional, es decir, el empleador, el aporte es un punto adicional, pero para que se pueda hacer efectiva esa pensión anticipada por trabajar en alto riesgo. Muy bien, Humberto, sí tenemos un correo del señor Emanuel Páez Gómez de Galapa Atlántico. Y consulta, doctor López. Mi padre murió hace 9 años. Mi mamá quedó con su pensión de Foncolpuertos, que es del mínimo. Nunca ha tenido reajuste. ¿Tiene derecho mi madre a un reajuste y retroactivos de ese reajuste? Según dice, le reconocieron la pensión con el mínimo. Bueno, en Foncolpuerto, pues casi todas las pensiones tienen carácter convencional. Es lo que establecía la Convención Colectiva de Trabajo sobre el tema pertinente. Si en su momento se la liquidaron con el salario mínimo, tendría que ser que él devengaba era el salario mínimo, porque en las convenciones de esta empresa Puerto de Colombia era el 100% del salario. Entonces ahí no veo qué otra situación podría generar, a no ser que anualmente sí están obligadas también a reajustarle el 1 de enero de cada año de acuerdo al incremento del salario mínimo de la época. Muy bien, desde Cali nos escribe Carlos y nos dice lo siguiente: ¿es cierto que si me faltan 6 años para pensionarme no puedo devolverme a Colpensiones? Pregunta, Víctor Julio, pregunta no solamente por la edad, es una pregunta que sirve para reflexionar mucho sobre un asunto delicado, que es el de los fondos privados. Y que sirve para aclarar cuándo una persona ya no se puede trasladar del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. Bueno, realmente la Corte ha sacado varias sentencias explicando esto de los traslados, por lo menos yo tengo claro la última, que fue la C-1024, creo que 2002-2003, en la cual explica que puntualmente la persona, después de que hace la primera elección, tiene que durar mínimo 5 años, después de que realiza la primera elección. Después de que cumple esos 5 años, se puede cambiar de fondo cada 5 años. ¿Sí? De 5 en 5 se puede cambiar entre un fondo privado, o sea, entre fondos privados o entre fondos privados y el régimen de prima media. Pero se tiene que dejar de cambiar, o mejor dicho, se puede cambiar hasta el momento en el que le faltan menos de 10 años para pensionarse. Es decir, que en este momento la mujer se podría cambiar hasta los 47 años, es decir, hasta antes de cumplir los 47 años, y el hombre se podía cambiar hasta antes de cumplir los 52 años. También hay una excepción, que hay una opción de pensionarte o de cambiarte en cualquier momento, incluso cuando te falten menos de 10 años, pero eso solo le aplica a las personas que al año 1994, el 1 de abril, tenían más de 750 semanas. Si antes de 1 de abril tenías más de 750 semanas, te puedes cambiar en cualquier momento. O sea, te puedes cambiar hoy así tengas 60 años o 59 años, sí, o sea, cuando estés ya próximo. Pero si no cumples con ese requisito, entonces el límite para el cambio para las mujeres es los 47 y para los hombres es los 52. Muy bien.